para que reciba la humanidad una esperanza, reciba salvación, reciba el amor de Dios. Señor, ayúdame. ¿Para qué? Para que pueda hacer lo que tú quieres que yo sea y así poder vivir en armonía, en bendición, Señor. Dios está convocando porque quiere bendecir tu familia, tu matrimonio, tu hogar. Dios quiere bendecir la sociedad. La Iglesia Fuente de Agua Viva presenta Ministerio para el Pueblo con el pastor Roberto Martínez. Recibe desde este momento el mensaje de la palabra de Dios. Mensaje que cambian, transforman, liberan y por sobre todo edifican. Prepárate y recibe la palabra de Dios en este momento. San Juan capítulo 6, el versículo 16 dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba, cuando habían remado como 25 o 30 estadios. Vieron que Jesús andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Aleluya. Con Jesús nuestro viaje es seguro. Con Jesús tu viaje y mi viaje es seguro. Cuando viajamos con Él o cuando Él está con nosotros, podemos tener la plena seguridad de que vamos a llegar al destino, de que vamos a llegar al lugar donde nos estamos yendo conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Con Jesús comienza un nuevo viaje. Cuando nosotros recibimos a Jesús en el corazón, comienza una nueva etapa. La Escritura bien dice de que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí somos hechos nuevos. ¿Por qué? Porque empezamos una nueva etapa, un nuevo viaje, lo cual dice el Señor a Nicodemo: lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Una nueva etapa, un nuevo viaje. Cuando vivíamos sin tener al Señor en el corazón, nuestro caminar, nuestro andar era solamente en esa vida carnal, en esa vida placentera, en eso que solamente agradaba a nuestra carne, a nuestro ser, a nuestro corazón, al alma. Pero cuando recibimos a Jesús, bien sucede la metamorfosis, el cambio de dirección, cambio para que nosotros podamos transitar este camino del Espíritu y podamos conocer los planes y los propósitos de Dios para nosotros. De hecho que nuestra vida es un viaje. Nuestra vida es un viaje continuamente, que tiene puertos cada día, tiene puertos cada semana, como también cada mes. Por eso dice la Escritura de que ellos fueron, dice, y empezaron a navegar, empezaron a andar solos. Si miramos nosotros en Marcos capítulo 6, este mismo relato habla y dice: y Jesús les mandó que fuesen a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud, dice la Escritura. Entonces vemos de que Jesús les manda a poder ellos ejercitar su vida espiritual, para poder ellos estar desarrollándose, porque Jesús ya pronto iba a ser llevado, iba a ser crucificado, para que ellos pudieran entender cómo poder enfrentar las situaciones que se presentan en la vida. Jesús les manda, ellos están empezando, porque cuando estaba el Señor,
Usted sabe de que se levantó una gran tempestad. Se levantó cuando iban a Gadara. Cuando iba a ver aquel gadareno, dice, se levantó una gran tormenta. Y Jesús reprendió y no había problema. Cualquier persona está seguro con el Señor. Ellos estaban tan seguros que Jacobo y Pedro le dijeron: maestro, en el monte de la transfiguración le dice, hagamos 3 enramadas aquí y podamos habitar en este lugar. Porque ellos estaban tan seguros, estaban tan contentos de que el Señor hacía todas las cosas. Pero ahora comienza un nuevo viaje. Ahora comienza algo nuevo, que ellos tienen que ejercitarse. Ellos tienen que estar andando conforme a lo que Dios ha dicho, conforme a lo que el Señor ha dicho para con ellos y de ellos también. Estaban ellos en el mar emprendiendo este viaje, y algunos lo hacen con el Señor y otros lo hacen sin el Señor. Hay una gran diferencia cuando caminamos y emprendemos este viaje con el Señor y cuando emprendemos este viaje sin el Señor. Por eso es que insistimos, por eso es que hacemos todo lo posible para que el Señor sea parte de nuestro viaje diario. Cada mañana poder hacerle partícipe de nuestra vida, de nuestros quehaceres cotidianos, para que Él sea el que gobierne en toda nuestra vida. Pero a veces nos equivocamos, a veces nos olvidamos, o a veces pensamos de que no es necesario. Y es allí donde a veces nos complicamos la existencia. Es allí donde nos complicamos la vida, cuando queremos nosotros hacerlo sin el Señor. Vemos de que ellos iban emprendiendo este viaje, el viaje con una nueva dirección, porque ellos iban a enfrentar. Y vemos en la Escritura, podemos entender de que ellos no necesitaban que nadie le enseñara cómo estar en el mar, cómo poder remar, porque ellos eran pescadores. Pedro, Juan, Jacobo, ellos eran pescadores. No hacía falta, no era solamente este problema que se le presentó cuando ellos estaban en el mar. Ellos habrán enfrentado pero miles, pero esta situación ellos no pudieron resolver. Y dice la Escritura que tuvieron temor. Ellos tuvieron temor en este viaje porque estaban tan seguros con el Señor. Cuando en el pasaje anterior podemos leer de Juan, capítulo 5, dice de la Escritura de que el Señor le manda, dice, vayan a la otra ribera porque todavía ni siquiera hemos descansado. Todavía ni hemos descansado. Pero ellos, después de alimentar a esos 5,000 hombres, sin contar mujeres, estaban tan cansados que cuando llegaron a la otra ribera, una gran multitud otra vez estaba esperando allí. Una gran multitud estaba de vuelta esperando en ese lugar. Era algo tan diferente para lo que ellos estaban viviendo anteriormente, una nueva vida. Pero tenía que depender del Señor. El Señor le estaba enseñando una dependencia de Él. Es lo que nosotros deberíamos de aprender, una dependencia total y absoluta del Señor. Si bien tenemos dones, tenemos cierta capacidad para ciertas cosas, la inteligencia se desarrolla, los hábitos se van cada vez impregnando más en cada uno, pero son buenos, sean malos, pero lo mejor siempre será cuando el Señor tiene intervención en nuestra vida, para que eso se pueda plasmar en algo mejor, para que eso sea algo que pueda redundar en la bendición que el Señor estipuló para nosotros. Pero a veces cuando desarrollamos ciertas habilidades, ciertos dones, pensamos de que ya somos nosotros. Y es allí donde a veces nos complicamos la existencia. Es allí donde a veces nosotros nos complicamos. ¿Por qué? Porque pensamos de que podemos hacerlo solo. Pensamos de que podemos llevar adelante solo, cuando el Señor quiere ser Dios de todo o Dios de nada. Él quiere ser Dios de todo, Dios de nada. O Él es Dios de los más mínimos como también de los más grandes. Pero en las cosas pequeñas nosotros le dejamos a Dios de lado porque pensamos que somos capaces nosotros de hacerlo. Pero el Señor nos anima para que nosotros podamos depender de Él. Dice, entrando en la barca hay salvación. En la barca, si nosotros nos remontamos cuando Noé. Mire, Noé, dice la Escritura que era algo tan
tan especial. Nosotros hoy lo relatamos, nosotros hoy lo leemos, nosotros hoy lo tenemos como historia, también como una vivencia, como algo, una enseñanza del Señor. Pero pongámonos en ese contexto de Noé, cuando en medio de ese desierto, porque esto se desarrolló en esos lugares desérticos. Se desarrolló en un lugar no como en América Latina, donde hay mucha agua, no como en Europa hay mucha agua, sino en lugares donde no había suficiente agua. Entonces ahí Dios le manda y le dice a Noé: haceme una barca, hace una barca, y le da la medida, le da la altura, la anchura, la longitud, le da todo. ¿Con qué va a trabajar? Ponele brea, ponele el bleque, ponele, con eso vas a sellar, vas a hacer de esto. No tenía las herramientas que un carpintero o una persona de nuestro tiempo tiene. Ellos lo hacían a mano. Ellos lo hacían de una manera que nosotros ni nos imaginamos. Pero en aquel entonces Dios le dice: lo vas a hacer de esta manera. Tal vez sea fácil entenderlo hasta ahí, pero posterior a eso, poder hacer que la gente entendiera, poder hacer que la gente pudiera entender. Un día, hace muchos años, prediqué sobre esto, cuando estaba hablando de mi esposa, que la esposa de Noé ni siquiera se menciona en la Biblia. Ni siquiera se menciona la esposa de Noé. Pero Noé tenía 3 hijos: Set, Jafet y Can. ¿Se acuerdan? Imagínese todos los niños de su edad. ¿Qué está haciendo tu papá? Mi papá está haciendo un arca. ¿Un arca? ¿Qué es un arca? Y no sé, dice que Dios le habló a mi papá. Imagínese la burla de todos los niños. ¿Un arca? ¿Para qué un arca? Y yo no sé el caso suyo, pero el caso mío, los 3 hijos que tengo, cualquier cosa y recurre a su mamá. Me imagino que lo de Noé no habrá sido tan diferente. Mamá, me tientan todo en la escuela. Mamá, me dicen que soy hijo del loco Noé. Mamá, y ella tener que entender y acompañar todo esto, ¿verdad? En aquella oportunidad estaba hablando de eso. Pero remitámonos en el contexto de Noé. Dios le estaba diciendo que preparara un arca. Esa va a ser el arca de la salvación. Esa va a ser la salvación para la humanidad. Ahí vas a entrar. Aunque te llamen loco, aunque te llamen uno que perdió realmente el sentido, pero eso va a ser para la salvación. Y eso tiene un proceso hasta que llegó el diluvio. Cuando llegó el diluvio, todos dijeron: esto era, pero ya era tarde. Esto es lo que Noé estaba haciendo. Esto es lo que Dios le mandó a hacer, una oportunidad de salvación, pero no lo entendieron de esa manera. La otra enseñanza que nos deja el arca de Noé: metió un burro y metió, dice, una burra. Metió un perro, una perra. Metió un gato y una gata. Metió un ratón y una rata. Porque eran, dice, en pareja, un macho y una hembra, ¿verdad? Y estaba todo cerrado por arriba, por el costado, por todo lado estaba cerrado. Había elefantes, había jirafa, había todos los animales. Póngale todos los animales. A ver, otro nombre de otro animal. A ver. Serpiente, tigre, pájaros, mono. Todo eso estaba en el arca de Noé. Ahí estaba el mono, la mona, estaba el ganso, la gansa, estaba el pato, la pata, estaban todos. Era un corral tremendo. Y la pregunta surge, y ellos eran Sem, Jafet, Can, Noé y su esposa, y cada uno con su esposa. ¿Eran cuántas personas? 8 personas, con todos los animales. El sapo, estaban todos los animales. Y yo te pregunto, ¿dónde tiraban el estiércol de los animales? Ahí en la esquinita, ¿no? Así. ¿Dónde tenía su baño los 8 que entraron allí?
y todo estaba cerrado, abajo agua y arriba sol. Pero no había otra oportunidad, no había otra manera de ser salvo. No había otra manera de alcanzar la salvación. O aguantaba eso para la salvación, o salían afuera y se morían. ¿Hasta ahí se entiende? Hay cosas en la vida, hermanos, que son tan de onda. Hay cosas en la vida que son tan desesperantes, pero que cuando salís de la barca, cuando salís del propósito de Dios, te vas a perder. Cuando salís del propósito de Dios, te vas a ahogar, vas a perder tu salvación. Aunque hoy la gente está predicando por cualquier lado de que la salvación es incondicional. O sea, la salvación es una salvación que no se pierde, mejor dicho, para que se entienda, que no se pierde cuando la Escritura dice que sí. Cualquier cosa, a veces ellos pudieron decir: no nos vamos a ir a Capernaum, no queremos ir a Capernaum, vamos a la costa más cercana. Pero el Señor le dio un destino fijo, le dio una dirección para que ellos pudieran llegar en Capernaum. Dios le dijo, cuando leemos el Evangelio según San Marcos, dice: vayan a la otra ribera, entre tanto que yo despido a la multitud. Le dio una dirección, como también a nosotros nos da la dirección y nos dice para que hasta el final podamos permanecer en la barca de la salvación dada por el Señor en la cruz del Calvario. La salvación que Él ha provisto para nosotros. Y la gente a veces dice: no, pero es muy difícil. A veces cuando entramos en el trabajo de la visión celular, del trabajo de las reuniones pequeñas, algunos dicen: demasiado te pide. Dice: demasiado se exige, demasiado se trabaja, demasiado mucho. Y Dios no pide mucho, Dios pide todo. Wow, pastor, explicarnos de vuelta. Dios no pide mucho, Dios pide todo. Dios pide todo de nosotros, porque Él se dio todo por nosotros, para nosotros y por nosotros. Él se dio todo. De tal manera que ellos estaban en la barca, entraron en esa barca y ellos empezaron a tener inconveniente cuando empezaron a navegar, cuando empezaron a querer obedecer al Señor. Cuando usted entra en la salvación del Señor, cuando usted conoce al Señor Jesús, su vida empieza a cambiar. Usted empieza a cambiar su vocabulario. Antes era un vocabulario realmente insoportable. Cuando usted empieza a cambiar, se levanta la tormenta. En vez de felicitarte, te van a decir: ¿qué te pasó? ¿Qué te picó? ¿Qué bicho te picó? Cuando antes empezaba a tomar, a malgastar tu dinero, a hacer cualquier cosa para poder estar saliendo un poco de eso que te atormenta, para en borrachera, algunos en la droga, otros haciendo cualquier cosa para poder perjudicar a otros. Y cuando cambia de vida, cuando empieza este viaje, hay un cambio de vida, hay un cambio de dirección, y la gente empieza a despreciar, la gente empieza a marginarte, la gente empieza a no desearte. Empieza la tormenta, empiezan los problemas, los familiares, los amigos empiezan a alejarse. ¿Por qué? Porque tu vida está teniendo una dirección contraria a la que antes estabas teniendo. Cuando comenzamos con el Señor, comienza un viaje nuevo, una dirección nueva, algo nuevo. Pero nuestro viaje con el Señor es seguro. Nuestro viaje con el Señor es seguro. Antes teníamos que engañar para alcanzar ciertos favores. Hoy el engaño ya no es parte de nuestra vida, de nuestro estilo de vida. Hoy la honestidad, la verdad es lo que prima en nosotros. Y parece ser que nos va peor, porque la gente no entiende ese lenguaje. La gente no puede entender ese lenguaje. Y en vez de decir que eres honorable, dice que sos un tonto. Comienza una vida diferente. Comienza algo diferente. Cuando ellos entraron en la barca, teniendo como destino fijo Capernaum, ellos queriendo ser obedientes, dice: estaba ya oscuro. Cuando queremos seguir al Señor, nuestra vida
hay momentos tan oscuros en nosotros. Hay momentos donde en otro tiempo podíamos salir, como quien dice, de taquito. Podíamos pasar el momento. Podíamos salir de esa situación. Pero hoy, esperando en obediencia en el Señor. Esperando que el Señor se pueda manifestar, porque su palabra está empeñada para con nosotros. Dice, era ya oscuro. Ellos sabían cómo hacerlo. Pero aún así ellos tenían temor. Ellos tenían temor. El temor es el peor enemigo del Hijo de Dios. El temor es el peor enemigo de la fe. El temor es el peor enemigo de los hijos del Señor. Porque el temor saca tu defensa. El temor arruina, saca todo lo que pueda tener como defensa o como asidero para poder crecer. Porque la fe va contra aquello que se ve. La fe es creer lo que el Señor dice, aunque no se ve nada, aunque la vida sea oscura, aunque en el momento de la situación más difícil parece ser de que nada sucede. El Señor promete de que Él estaría con nosotros. El Señor nos dice que sería fácil, pero sí Él dice de que estaría con nosotros. Él no dijo que va a ser fácil, pero sí dijo que estaría con nosotros. Y esa es la garantía que tenemos de que vamos a llegar a un puerto seguro. Eso es la garantía de que vamos a llegar al destino establecido y dado por el Señor. Si nos guardamos y permanecemos en Él. Si permanecemos en el Señor. No hay, hermano, no hay manera de poder ellos salir de ese lugar. Solamente tenían que desarrollar su fe. Y el Señor eso quería. Hermanos, el Señor no permite ciertas situaciones oscuras en nuestra vida para poder dejarnos como alguien que quiera hacernos tener miedo. Como alguien que quiera hacernos tener miedo. No, sino que Él permite para que se desarrolle en nosotros esa fe. Para que se desarrolle en nuestra vida el poder de Dios. Los indígenas, los Cherokee, dice que la cultura de los Cherokee dice que cuando iba a entrar, cuando iban a ir a entrar en el nivel de la adolescencia o de la adultez o de la madurez para que empiece, o sea, de la adolescencia a la juventud, lo que sería nuestro tiempo, había una manera en que ellos lo introducían. Tenía que pasar una prueba. Y esa prueba consistía en que el que iba a pasar esa prueba, al salir de ese lugar, no tenía que comentar con nadie, porque esa era una ley en esa tribu. Esa era una ley en ese grupo de indígenas. Entonces, cuando lo llevaban en el monte, lo llevaban al lugar más oscuro, más peligroso. Ahí lo llevaban y lo ataban, lo vendaban y tenía que sentarse durante toda la noche. Tenía que estar sentado en ese lugar, no se tenía que mover. Si amanecía ahí en su lugar, sin moverse, sin sacar la venda, esa persona era recibida como alguien maduro, como alguien que pasó la prueba. Entonces, ¿cómo lo hacían? Lo hacían el joven sentado con mucho miedo porque había mucha fiera, había mucho peligro, sentado durante toda una noche con mucho temor sentado. Pero a la mañana cuando se le permite sacar la venda, encuentra que su padre estaba sentado a su lado. Por eso no tenía que contarle a nadie. Su padre estaba cuidándolo. Su padre estaba a su lado para defenderlo. A pesar de que él estaba a oscuras, estaba en un lugar peligroso, pero aún así su padre estaba ahí para defenderlo, para pasar el temor, para pasar aquella prueba, para entrar en un nuevo nivel. Dios permite oscuridad en nuestras vidas. Dios permite oscuridad en nuestro hogar muchas veces. ¿Para qué? Para desarrollar el don y el talento, para desarrollar lo que Él depositó en nosotros, para que pueda aflorar, para que pueda brillar en nosotros la gloria de Dios, su poder y su persona pueda brillar en nosotros. Aleluya. Porque de otra manera sería imposible. ¿Cómo puede ser que estos hombres que sabían navegar, sabían pescar, eran pescadores de nacimiento, eran pescadores de oficio, eran pescadores de toda la vida, empezaron a entrar en pánico, empezaron a entrar en temor? Pero ellos estaban, dice, a oscuras. Era un momento de inseguridad. Es un momento donde se pierde la visión. Es un momento donde se pierde el norte en la oscuridad.
Hay momentos donde la visión que Dios nos ha dado parece que se nubla. Hay momentos en nuestra vida oscura, como que nos sentimos tan inseguros. ¿Será que vamos hasta aquí nomás? ¿Será que vamos a perder todo? ¿Será que hasta aquí nuestra vida, que hemos soñado, que hemos planificado nuestra vida, hasta aquí nomás va? Es lo que a veces surge en nosotros cuando nuestra dependencia tiene que ser del Señor. Pero en ese momento más oscuro, dice que también el mar se levantó, dice. ¡Wow! Se levantó el mar con gran viento, con vientos tan fuertes. Y ellos empezaron ahí a entrar en pánico. El mar empezó a enfurecerse, aparte de la oscuridad. Si fuese de día, más sería llevadero, pero era tan oscuro que también se levantó el mar y había un viento tan fuerte. Comienzan los problemas. Soplan vientos fuertes, el cansancio se suma después de remar, dice, estando en medio del mar, porque ellos estaban remando. Y en el otro evangelio dice, después de haber remado, estando remando con gran fatiga, estaban remando, dice, con tanta fuerza que se estaban desgastando, que ya no podían, ya sus fuerzas no podían soportar. El viento era tan fuerte, la oscuridad tan fuerte, que estaban en peligro de morir. Estaba en peligro de desaparecer. Estaba en peligro de perder todo. Ellos estaban en esa situación. El Señor permitió, después de levantarse el mar, dice que el Señor empezó a caminar sobre las aguas. Vieron a Jesús, recuperaron la visión, recuperaron el norte, recuperaron todo. Cuando vemos a Jesús, vemos la vida, vemos una salida, vemos una oportunidad, vemos una esperanza, vemos algo glorioso cuando vemos a Jesús. Por eso es importante siempre ver a Jesús para que nuestra vida tenga una salida, nuestra vida tenga un norte, nuestra vida tenga una oportunidad para seguir adelante. Aleluya. No hay otra manera, porque a veces queremos ver al compadre, a veces queremos ver a cualquier persona, a veces queremos ver hasta los hermanos, queremos ver al pastor. No, ve a Jesús. Si le ves a Jesús, vas a ver todo. Si le ves a Jesús, vas a ver la esperanza. Aleluya. El hombre te puede fallar, las personas te pueden faltar, pero hermano, Jesús no te va a fallar. Jesús es la respuesta para todas nuestras necesidades. Aleluya. Es que hemos escuchado tanto de Jesús, que se ha parece vulgarizado tanto entre nosotros, que hemos perdido el sentido, el valor de lo que representa Jesús para nuestra vida. Que si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Si le tenemos a Jesús, tenemos la plenitud de Dios. Aleluya. Es que hoy día, en España especialmente, creo que un 10% de la población se llama Jesús. Jesús María, Jesús Alberto, Jesús cualquiera. Cuando hablas de Jesús tenés que decir que es Jesucristo, porque cualquiera se llama Jesús. Entonces cuanto más se escucha lo de Jesús, cuanto más se habla de Jesús, se relaciona con quien se conoce. Jesús Alberto es un tal cosa, Jesús María es un tal cosa. Y cuando hablamos de Jesús, a veces nuestra mente empieza a relacionar con las personas a quien conocemos. Pero si le conocemos a Jesús, al Cristo resucitado, nuestra vida va a cambiar, nuestros conceptos van a cambiar, nuestra vida va a empezar a tener realmente el sentido que se merece, el sentido que el Señor nos ha dado. Aleluya. Pero tiene que ser Jesús, tiene que ser el Señor Jesús. Él tiene que ser en nosotros. Dice, vieron a Jesús. Y una manera tan particular, le vieron andar sobre el mar, dice. ¿Cuál era su temor? En la oscuridad y el mar que se estaba levantando, pero Jesús caminando sobre el mar. Jesús camina sobre los problemas. Jesús es superior a los problemas. Jesús es superior a lo que te atemoriza. Jesús es superior a aquello que te trae inseguridad. Jesús es superior a todos los problemas que puedas tener. Él camina sobre los problemas. Él es superior a todo eso. Él estaba enseñando de que el mar embravecido no era ningún problema para él. Lo que causaba temor para ellos, para él no era ningún problema. Él tenía dominio sobre eso. Él tenía autoridad sobre eso y podía caminar sobre aquello que le causaba temor a sus discípulos. Él lo está enseñando. Él lo está diciendo. Para él no es nada. Lo que te atemoriza, lo que te da temor, lo que te da inseguridad, para él no es nada. Por eso tenemos que acudir al Señor. Por eso tenemos que acudir a Jesús, para que Él sea nuestro todo, para que Él sea el que esté amparando nuestra vida, o nosotros amparándonos en Él.
para que tengamos seguridad, para que tengamos realmente una salida, teniendo dominio sobre el mar. Era el momento más oscuro, el momento de temor, el momento de cansancio, el momento de fatiga, el momento de impotencia, el momento de desesperación. Jesús dijo: no temáis, no temáis. Ellos estaban con temor, con inseguridad. ¿Qué te atemoriza hoy? Que no tenés dinero, que tenés que pagar tu deuda. Te sentís impotente porque no se te abren las puertas. Te sentís cansado de tanto insistir y seguir. Te sentís cansado. Tu matrimonio parece ser de que no va a cambiar. Tus hijos parece que no va a mejorar. Tu esposo, tu esposa parece que no va a cambiar. Quiero decirte que con Jesús sí se puede. Con Jesús lo vas a lograr. Con el Señor va a cambiar la historia de tu vida. Si Jesús, le empezás a ver a Jesús, si Él camina a tu lado, si Él viene a tu barca, quiero decirte de que vendrá bonanza, vendrá paz y habrá tranquilidad en tu vida. Aleluya. Lo que necesitamos es a Jesús, hermano. No necesitamos religión, no necesitamos otra cosa, necesitamos a Jesús. Él vino andando sobre el mar. Y miren lo que dice el versículo 21, para ir cerrando esta parte. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual dice, ¿qué dice la escritura? Llegó enseguida a la tierra donde iban. ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuáles son tus metas, tus objetivos? ¿Dónde quieres llegar? Jesús se subió a la barca. Dice que hubo bonanza, tranquilidad. Y no lo digo yo, dice la escritura. Si usted lo leyó, dice, y enseguida llegó, dice, al lugar donde iban. Tus sueños, tus metas pueden tener tropiezos, pueden tener inconvenientes, pueden tener obstáculos. Lo va a tener, sí, porque eso es oportunidad para un desarrollo. Esa es una oportunidad para crecer. Tómalo la oportunidad como para crecer. Tus problemas son para crecer. No porque Jesús te haya dejado, no porque Jesús se haya alejado de tu vida, no, sino que son oportunidades para desarrollar tu don, el talento que Dios te ha dado. La oportunidad hay que aprovecharla y empezar a enfocarse en el Señor, para que de esa manera nuestra vida vaya creciendo cada día, para que nuestra vida vaya alcanzando el nivel que el Señor quiere que alcance en este tiempo, porque cada día son nuevas su misericordia, su verdad, dice, va de aumento todas las noches. No te vayas a contentar con lo que has llegado a hacer hoy. No te vayas a contentar con lo que sos hoy. No te vayas a conformar con lo que sos hoy. Hay cosas mejores para tu vida. Hay cosas mejores para tu familia. Hay cosas mejores para tus hijos, para tu esposo, para tus padres, para todo. Hay cosas mejores. Dios tiene cosas mejores. En medio de ese cansancio, ya insististe mucho, ya no sabes qué hacer, ya no hay fuerza como para seguir, te parece que ya no va a cambiar la historia, ya no va a cambiar la situación, tu caso ya es irreversible. Quiero decirte que en el Señor sí se puede. En el Señor, cuando Él viene, cuando Él entra en nuestra vida, cuando Él entra en nuestra casa, todo es posible con el Señor. Todo es posible con el Señor. Con el Señor se puede. Con el Señor sí se puede. Es que nos han metido en la cabeza que el mejor amigo del hombre es el perro. Y el perro no es el mejor amigo del hombre. El mejor amigo del hombre es Jesucristo. El mejor amigo del hombre se llama Jesucristo. Aleluya. En los lugares fríos, en los lugares donde hace mucho frío, la gente va a esquiar. Y en una de esas, uno de los que estaba esquiando perdió el equilibrio, cayó y se hundió en la nieve. Los que trabajan como rescatistas en esos lugares tienen perros para poder ver si puede encontrar a la persona que se había perdido en medio de la nieve, en medio de todo eso. Dice que los rescatistas estaban procurando de encontrar, y los perros empezando a buscar, a oler, a olfatear. Y de repente el perro como que siente que ahí está, y empieza el perro a sacar la nieve, y los rescatistas también, y el perro sigue.
Y cuando saca de la cara de aquella persona que se accidentó, el perro ve de que su cuerpo entró en hipotermia. Y el perro empieza a jadear para darle calor, para darle un poco de calor, para darle un poco de aire. Y empieza a jadear el perro para que pueda recobrar. Y cuando el hombre recobra un poco el sentido, abre los ojos y ve por su cara un perro enorme jadeando. El perro, entonces el hombre se mueve lentamente, busca su cuchillo, empieza a buscar. Y cuando se descuida, el perro le da una estocada al perro, lo clava y lo mata. Aquel que fue a salvarlo. Cristo Jesús vino a buscar a los perdidos y el hombre lo crucificó. El hombre le dio una lanza en el costado, matándolo. Él murió por amor. Él murió para darnos vida. Él murió para que nosotros disfrutemos de su bendición. Él no murió por cualquier cosa. Él murió por usted y por mí. Él murió para que nosotros tengamos éxito. Dice el profeta Jeremías: concédele éxito a tu siervo para alcanzar su objetivo. ¿Cuál es la meta que te has trazado en el Señor para tu vida? ¿Cuál es la meta que estás siguiendo y te parece que es algo que no se va a poder lograr? Quiero decirte que en el Señor sí se puede. Él murió para que nosotros tengamos vida, y no solamente vida, sino que tengamos victoria. Tengamos esa vida abundante, esa vida gloriosa, esa vida maravillosa, para que nosotros podamos disfrutar de Él. Él murió para que nosotros vivamos. Él sufrió para que nosotros disfrutemos. Él llevó el dolor de la enfermedad para que nosotros seamos sanos. Él lo hizo por nosotros. Y no lo hizo solamente porque se le antojó ese día, no. De aquel día hasta hoy todavía sigue vigente la muerte de Cristo a favor nuestro. Para que tengamos vida, para que tengamos éxito, para que tengamos vida que pueda ser realizada conforme al propósito del Señor. ¿Cuál es el propósito de Dios? Uno se pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? El propósito de Dios es que le conozcamos a Él, que vivamos para Él, que vivamos en obediencia y que nuestra vida pueda glorificar el nombre de Jesús. Eso es permitir que la intervención del Espíritu Santo pueda trastornar nuestra vida, que el Espíritu Santo pueda copar nuestra vida, pueda llevar nuestra vida en obediencia al Padre para que pueda glorificar a Jesús. Que Jesús sea glorificado en todo nuestro accionar. Que Jesús sea glorificado en todo, hermano. Pero que Él sea el primero. Cuando ellos no le vieron a Jesús, vino la oscuridad, la tormenta. Cuando le perdés de vista a Jesús, cuando tu vida no está enfocada en Jesús, cuando tu hogar no está enfocado en Jesús, cuando tu finanza y tu economía no está enfocado en el Señor, ahí viene el temor y la inseguridad. Ahí viene el temor y la inseguridad. Porque cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no va a pasar. Lo que Él dijo va a suceder. Lo que Él dijo se va a cumplir. Y Él dijo: pensamiento de bien tengo para vosotros. Pensamiento de bien tengo para cada uno. Él tiene pensamiento de bien para nosotros. Y dice la Escritura que se subió a la barca. Versículo 21 que hemos leído. Se subió a la barca. Mas Él le dijo: Jesús, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, deseando que venga, deseando y anhelando que venga, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Si Jesús no va, no sube, no entra en tu vida, no entra en tu familia, andamos como el pueblo de Israel en el desierto. Como el pueblo de Israel en el desierto, recorriendo, sin encontrar la salida para nuestra vida. Pero en Jesús vamos a ir hacia el objetivo, hacia la meta trazada, hacia el propósito establecido por Dios, que es de bendición para nosotros. Aleluya. Amada iglesia, con Jesús se llega a buen puerto.
No importa la tormenta que se levanta. No importa la oscuridad que pueda haber. Con el Señor lo vas a llegar. Con el Señor vas a alcanzar. No importa el cansancio. No importa cuánto has intentado. Has intentado una vez, has intentado 10 veces, has intentado 1000 veces. No importa, sigue intentando, que en algún momento va a suceder, que en algún momento Dios se va a manifestar. Si todavía estás vivo, si todavía estás respirando, si todavía hay en tu corazón latido, quiero decirte de que todavía hay oportunidad en el Señor. Hay oportunidad en el Señor. Con Jesús, este viaje de la vida es seguro. Con el Señor es seguro, hermano. Con el Señor no hay temor. Con el Señor no hay oscuridad que prevalezca. Porque Él trae la luz. Él es la luz. Dice el salmista: Jehová es mi luz y mi salvación. Él es la esperanza de mi vida. Jesús es la respuesta. Con Jesús, tu viaje, mi viaje en esta vida es seguro. Con Él vamos a alcanzarlo. Salvo caso, los discípulos tenían dos opciones. Como aquellos que estuvieron con Noé y su familia. Noé y su familia tuvieron dos opciones: quedarse en la barca y vivir, o salir de la barca y morir. Los discípulos tenían dos opciones: creer en el Señor, esperar en el Señor, jugarse por el Señor, o lanzarse y morir. Pero ellos optaron por el Señor. Y en esta noche, amada iglesia, el Señor quiere subirse a nuestra barca. El Señor nos dice: no temáis, no temas. Él está, dice, a nuestro lado. Que el temor no te embargue, que el temor no venga a poseer tu vida, sino que sea la palabra del Señor, que sea la presencia del Señor en tu vida la que pueda traer esa bendición y podamos transitar este viaje. Podamos andar este viaje de la vida día a día disfrutando. Poder disfrutar y poder llegar al final de la jornada. Como dijo el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada y reservada la corona de vida, lo cual el Señor reservó no solamente para mí, sino para todos aquellos que esperan su venida y guardan sus mandamientos. Así es que usted que me está viendo, yo quiero decirte de que hay esperanza en Jesús. Si tu vida está atravesando por tormentas, momentos difíciles, momentos de oscuridad, de mucho cansancio, como que se ha agotado todo, todas las instancias se ha agotado y no se ve resultado, quiero decirte que Jesús está cerca. Jesús quiere ser parte de tu vida, quiere ser parte de tu familia, quiere ser parte de tu hogar. Yo te invito a que recibas a Jesús en tu corazón. Por eso di conmigo en esta oportunidad: Señor Jesús, en esta hora yo te entrego mi vida porque te necesito. Mi corazón te necesita, mi vida te necesita, mi alma te necesita, todo mi ser te necesita mi familia. Por eso, Jesús, te invito que entres en mi vida, en mi casa, en mi familia. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida. Envía al Espíritu Santo para que me ayude todos los días de mi vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Te invito para que compartas con nosotros aquí en la iglesia Fuente de Agua Viva, Independencia Nacional, casi Mariscal Estigarribia, en la ciudad de Coronel Oviedo, 5º departamento, Caguazú, en la bendita y gloriosa tierra paraguaya. Dios te bendiga. Esto fue Ministerio para el Pueblo con el pastor Roberto Martínez, pastor de la iglesia Fuente de Agua Viva. No te pierdas el siguiente mensaje, porque Dios tiene una palabra para ti. Dios les bendiga.